Pues aquí estamos de vuelta con la sección rodando y en esta ocasión tenemos la Royal Enfield Super Meteor 650. Volvemos a probar este motor, el motor buque insignia de la marca, pero en este caso en un concepto mucho más custom, mucho más de cruiser, para hacer viajes largos, para tener un encanto especial, muy del estilo americano, pero como siempre con la seña de identidad de Royal Enfield. Así que 650 centímetros cúbicos, 47 caballos, preparada para el A2. Vamos a ver qué tal se comporta. Empezamos el análisis por la parte estética. Una estética que, como veis, está muy cuidada, como siempre en Royal Enfield. Tenemos un frontal liderado por este faro redondo, con detalles alrededor en plata y con tecnología Full LED, cosa que hace que vaya un poco a medio camino entre lo clásico y lo moderno y funcional. Lo que no es de LED son los intermitentes, con un formato bastante grande, acabado en naranja, muy clásico por parte de Royal Enfield. Más abajo, para las suspensiones, tenemos horquillas invertidas, muy chulas, con un recorrido suficiente y un confort que luego hablaremos en marcha, pero me ha parecido bastante equilibrado. Y más abajo nos encontramos este guardabarros con el mismo acabado azul, en este caso, que el depósito y que las tapas laterales, y viene reforzado aquí con doble tornillería, con este acabado metálico que también encontramos en el faro, para acompañar a esta enorme rueda de 100 de ancho y 19 pulgadas. Para las llantas confían en una llanta de aleación, como veis aquí, y los neumáticos son sin cámara. Para la frenada, como veis, va bastante bien equipado. Tenemos solo un disco, pero sobredimensionado. Y obviamente ABS, ya que es obligatorio. Si vamos al lateral, vemos una estética puramente cruiser. ¿Esto qué suele incluir? Pues este depósito en forma de lágrima, un asiento ancho, bastante bajo, y luego una terminación trasera que incluye el asiento del pasajero, con un mullido que parece bastante bueno. Luego os contaré en más detalle el confort que he sentido. Y luego una trasera alargada con este guardabarros alargado, con un piloto redondo, marca de la casa también, con tecnología LED y estos intermitentes en la parte más baja acompañando a la matrícula. Pero si volvemos a la parte central de la moto, lo que más llama la atención obviamente es el bloque, que como veis asoma perfectamente debajo del depósito y es el bicilíndrico tan famoso y por el que ha ganado este nombre y este éxito la marca India. Es el 650 centímetros cúbicos, que ya hemos conocido en la Interceptor, incluso en su hermana la Café Racer, y como veis es el mismo. Destaca por los cromados de los tubos de escape, los colectores, el logotipo del depósito, como veis, bastante clásico. También podremos elegir una parte más moderna, simplemente con el anagrama de Royal Enfield. Y, como no, una tapa lateral que esconde pues el acceso a un huequecito pequeño para la documentación o herramientas. En la parte trasera, amortiguación doble, como veis, doble muelle, con ajuste en precarga, y que de momento parece un poquito dura, pero bueno, vamos a hacer más kilómetros y ya os contaré. Por último, también marca de la casa, las salidas de escape totalmente cromadas, como veis, con este formato cilíndrico, con el agujero en medio, sin ningún alarde de diseño, acaba tal cual viene y que tiene un sonido bastante curioso también. Para la frenada trasera también confían en la marca Vibre, con una pinza de pistón simple y un disco lateral también de tamaño considerable. En cuanto a instrumentación, pese a ser una moto clásica, os vais a sorprender porque tenemos aquí, como veis, dos relojes. Uno bastante grande, analógico, donde indica la velocidad, tanto en kilómetros por hora como en millas. Y al hacer contacto tenemos en la parte central pues la hora, la marcha engranada, el nivel de gasolina y luego aquí los parciales de kilómetros que podremos ir tocando con el botón de la piña izquierda para ver kilómetros totales o parciales, poquito más.
Y la gran novedad de Royal Enfield, que lleva incluyendo en todos sus modelos, es el reloj de la derecha, que se llama Tripper, que está desarrollado por Royal Enfield a través de su aplicación junto a Google Maps, y donde podremos indicar el destino al que queremos llegar, y aquí tendremos las indicaciones, es decir, tendremos una flecha para ir eligiendo nuestra ruta y los metros que quedan para llegar al siguiente desvío. No es un GPS completo, no vemos el mapa, pero sí que nos puede ir guiando como si fuera un roadbook. Una solución bastante buena para aquellos que van a hacer viajes largos. Por lo demás, en cuanto a acabados, tenemos unas piñas bastante clásicas, ya las vimos en la Hunter, por ejemplo, son del mismo estilo. Aquí podemos hacer las largas, cortas y largas fijas, intermitencia, el claxon, y en la parte derecha tenemos el cortacorriente junto al botón de arranque, que ahora arrancaremos, y el warning, para accionarlo aquí a la derecha, que nos viene muy bien sobre todo si estamos en ciudad o en caso de emergencia. Para el depósito, por supuesto, tenemos más de 15 litros de capacidad, 15,7, y para abrirlo tenemos esta pestañita y tenemos bisagra. Gracias Royal, porque la bisagra nos hace mejores a todos. Pues cerramos. Y ahora me monto para ver qué tal me queda. Pues vamos a subirnos. Como algunos sabréis, mido un poquito más de unos 70 y llego más que de sobra. Es una postura con un asiento muy bajo, muy ancho, tiene un mullido muy bueno. Las formas también te permiten apoyarte en la parte trasera del asiento en caso de aceleración. Y la verdad es que la postura es muy cómoda. El manillar está situado alto hacia nosotros, bastante ancho, y nos permite llevar la espalda completamente recta y los brazos levemente abiertos también para ir en una posición relajada. En cuanto a las estriberas, bastante adelantadas, como veis pasamos los 90 grados sobradamente, y también por los pocos kilómetros que hemos hecho de momento se siente muy cómoda, es muy fácil hacerse a los mandos de esta Royal Enfield. La única pega, vamos a ver si con los kilómetros nos vamos adaptando al reparto de pesos y demás de la Royal, pero tiene muy buena pinta. Lo único que hay que ver es si este reparto de pesos nos viene bien a todos, ya que son más de 200 kilos y durante estos kilómetros de prueba ha habido que adaptarse un poquito a sus reparto de peso y demás, ya que es una moto que se maneja bien, llegamos bien, pero ciertamente no es una moto ligera ni para todos los usos, así que hay que adaptarse un poquito, pero Royal nos la ha puesto bastante fácil. Pues nada, ya solo queda arrancarla. Suena bastante bien, ¿no? Yo creo que con esto me pongo el casco y empezamos la prueba dinámica. Esta semana, a los mandos de la Royal Enfield Super Meteor 650, puedo decir que ha sido una de las mejores pruebas y más completas que hemos podido hacer a una moto en todos estos años de la sección rodando de Supermotor. Os digo por qué. Primero, los primeros días estuvimos haciendo un uso más centrado en ciudad para ver la polivalencia que tiene esta moto, que aunque es un concepto cruiser, siempre nos ha parecido un motor bastante flexible y bastante cómodo para la ciudad. Pese a esta posición relajada, es una moto que se muestra ágil y que pese a su peso, que ya sabemos que supera los 200 kilos, se muestra bastante, obviamente no es la mejor para la ciudad, pero sí se muestra bastante óptima para el uso, para ir a trabajar y demás, y recorridos urbanos. Su postura se presenta como una cruiser puramente. Tenemos las estriberas adelantadas, por lo tanto llevamos las piernas en un ángulo mayor a las de 90 grados, por lo tanto es cómodo, y luego tenemos un manillar amplio, ancho y ligeramente orientado hacia el conductor, por lo tanto la postura que cogemos es muy cómoda y nos permite
llevar, como no, la espalda completamente recta. Así que fatiga poca y además el asiento es bastante mullido, tiene un buen ancho y encima tenemos una altura libre al suelo que nos permite llegar a casi todas las personas con tallas pequeñas incluso. Una vez probada fuera de su hábitat natural, que sería la carretera, me dispuse a hacer un viaje largo, casi 900 kilómetros hemos podido hacer por carreteras. Hemos probado en autovía, pese al calor que tuvimos, hemos hecho unos 300 kilómetros de autovía y se ha mostrado una moto cómoda. Sí es cierto que la suspensión, sobre todo la suspensión trasera, es dura. O sea que a poco que veamos un bache, mejor evitarlo porque es muy seca y va a ser bastante incómodo. Pero por lo demás es una moto muy estable, con un reparto de pesos genial y que no causa una fatiga excesiva con el paso de los kilómetros. Obviamente siempre hay que parar, pero iba acompañado de más motos y esa gente iba con mayor necesidad que yo de parar cuanto antes para descansar. Pero donde me he enamorado bien de esta moto, y es que ya sabía que este motor 650 iba de maravilla, lo único que me quedaba probar era esta posición cruiser, ha sido en carreteras secundarias. Obviamente no es una moto deportiva, no es una moto para enlazar curvas ni demás, pero el paseo se hace muy entretenido y muy gustoso para aquellos que nos gusta disfrutar del paisaje, disfrutar de la conducción, de un sonido que tienen los escapes, que como habéis visto suena muy bien y es bastante sugerente dentro de la legalidad, por supuesto, no es un sonido estridente, y todo ello, junto a esa posición de conducción que os he contado antes tan cómoda, hace que el trayecto sea genial. La verdad, hemos hecho otros 300 kilómetros más o menos por carretera secundaria y no tengo casi ninguna pega. Obviamente hay puntos en los que necesitaríamos un poquito más de agilidad, un poco más de pegada, pero hay que recordar que es una moto apta para el A2, tenemos los 47 caballos justos y un par que no es excesivo. Para este 6,5 tenemos 52 Nm, que no está nada mal, pero bueno, vamos a notar sus carencias si la exigimos demasiado, pero es una moto orientada al confort de marcha. Por último, os voy a contar un poco las partes positivas y negativas. La parte negativa, digamos, que la he encontrado sobre todo en este viaje largo en la ausencia de un control de crucero. Habría hecho el viaje aún más cómodo, sobre todo en autovía, habría facilitado bastante las cosas. Pero bueno, estos son accesorios que no son necesarios para una conducción buena en moto. Parte positiva, obviamente, como ya os he dicho, la posición de conducción y el depósito junto al consumo, que hace que podamos hacer muchos kilómetros sin tener que parar a repostar y que ha situado el consumo de esta moto cerca de los 4,5 litros más o menos, sin tener ningún problema para enroscar bien y darle gas. Y en definitiva, Royal Enfield hace ya un tiempo estrenó este motor y es para quitarse el sombrero. Es un motor completo, bonito, con una entrega de potencia más que sugerente y muy lineal, pocas vibraciones y además con este último modelo demuestra que el estilo sigue teniendo importancia en las compras de la gente con algo de gusto vintage en estas épocas tan de trail y tan modernas. Sigue habiendo un hueco para lo vintage. Pues hasta aquí la prueba de la Royal Enfield Super Meteor 650. Impresiones, una moto muy cómoda, muy rutera para hacer muchos kilómetros, ya sea por autovía o por carretera secundaria, incluso para ciudad, porque pese a parecer un bicharraco enorme, no es tan grande como rivales de concepto cruiser de Estados Unidos. Es decir, tiene un tamaño bastante reducido. El motor entrega esos 47 caballos con suavidad, el acelerador va muy suave, la relación de marchas es casi perfecto y el reparto de pesos, como hablaba antes, está muy conseguido. Es una moto muy fácil de meter en curva y de salir con fuerza con esos 52 Nm que tiene de par. En definitiva, es una moto para todos, sobre todo para todos los tamaños, todos los usos, pero sobre todo tiene ese aliciente de este estilo retro tan chulo,
tan bien terminado y con un precio que no llega por poquito a los 8.000 euros. Así que yo creo que es una opción más que válida para aquellos amantes del cruiser. A Royal Enfield agradecerle mucho la cesión de este modelo y a vosotros no olvidéis seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. No olvidéis darle un buen like al vídeo si os ha gustado y también darle a la campanita para recibir todas las notificaciones. ¿Dónde podéis encontrar este artículo más extenso de esta Royal Enfield? Pues en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.